Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, al continuar con la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, leemos el capítulo 3, versículos 14 al 16. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa de Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Palabra de Dios. San Pablo empieza en esta parte de la carta a los Timoteo, a Timoteo, a hablar sobre la profundidad de la iglesia. Esta es una carta esencialmente eclesiológica, es decir, sobre la iglesia. Le está escribiendo a Timoteo, que es uno de los apóstoles de Pablo que ha quedado a cargo de una comunidad cristiana como obispo. Y por eso el día de ayer leíamos cómo San Pablo efectivamente le decía a Timoteo cómo deben ser los obispos, cómo deben comportarse, cómo deben entender el misterio de ese servicio al cual han sido llamados, igual que los diáconos, igual que todos aquellos que son llamados al servicio del Señor. Y eran palabras preciosas. Al continuar la carta, le dice: te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, con la esperanza de ir a verte pronto. Pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Dios vivo. Primero, San Pablo se está refiriendo lógicamente a toda esa serie de instrucciones que quiere entregarle a Timoteo y que espera hacerlo de viva voz y que no quiere perder la oportunidad. Pero aprovechemos de reflexionar un poquito más profundo en lo que significan estas palabras y en lo que pueden significar para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice que tiene la esperanza de ir a ver a Timoteo y poder entonces arreglar las cosas, estructurar las cosas, darle todas las recomendaciones que quiere darle, que tiene que darle, para que pueda realizar la función a la cual ha sido elegido. Y esto es sumamente bello y hermoso. Pero como no sabe cuándo se va a producir ese viaje, como no sabe cuándo va a poder ir a verlo, por eso le escribe todas estas cosas desde ya. No vaya a ser que por algún motivo no vaya a producirse ese encuentro, no vaya a producirse ese viaje. Esto a cada uno de nosotros, ¿qué nos debe decir? Oye, ¿cómo tenemos que estar siempre preparados y no estar esperando que ocurra aquello que esperamos que ocurra para entonces? No. Si puedo hacer hoy las cosas, tengo que hacerlas hoy. Fíjate cuando pensamos, por ejemplo, en el testamento de unos padres, porque al final lo que estamos leyendo en San Pablo es el testamento de San Pablo a Timoteo, cómo lo está dejando a cargo de esa comunidad cristiana, cómo le está entregando la potestad de ir tomando las decisiones que tiene que tomar. Bueno, entonces pensemos, por ejemplo, en ese testamento, en esa herencia, en ese modo en que las personas deben ver hacia el futuro de su existencia. Piensa, por ejemplo, cuántas familias se destrozan porque no se hicieron las cosas que debían hacerse en el momento oportuno. ¿A qué me refiero? Me refiero al tema de las herencias. No se arreglaron las cosas, no se pusieron en
orden las cosas. ¿Por qué? Porque no, después lo haré. Pero resulta que después no llegó. Nunca llegó ese después. ¿Qué ocurrió entonces? Que quedó todo hecho una desgracia y la familia destrozada, la familia rota, los hermanos peleados. Bueno, ¿por qué? Porque no se tuvo la prudencia de actuar cuando se podía actuar. Y entonces las palabras de Pablo que estamos escuchando son de una profundidad preciosa, enorme. Te escribo con la esperanza de ir a verte. Ojalá suceda efectivamente, Dios lo quiera así, que nos podamos ver y yo te pueda dar todas estas instrucciones a viva voz y puedas preguntarme todo lo que quieras. Pero si no llega a suceder eso, no voy a esperar a que ocurra. Voy a poner los medios necesarios para hacer lo que tengo que hacer hoy. Y esto es una manera de vivir. Lo hemos comparado con el tema de las herencias, pero lo podemos decir con tantos y tantos aspectos de nuestra vida. Tantos y tantos aspectos de nuestra vida en los cuales podemos funcionar exactamente de la misma manera. No estar esperando a que se den las cosas que esperamos que se den y que ojalá se den, pero hacer lo que tenemos que hacer. Por eso, Sitardo, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar, dice San Pablo, en la casa de Dios vivo. ¿A qué se está refiriendo San Pablo? La casa del Dios vivo, que es la iglesia. No está hablando de un templo. No está hablando de un templo porque en ese momento no existen templos. Los templos católicos van a comenzar a existir casi 3 siglos después. Van a comenzar a existir a partir de que el cristianismo sea aceptado en el Imperio Romano. Mientras tanto, las comunidades se reúnen en la casa de uno de los cristianos y ahí se va formando lo que se llama la iglesia, el domus ecclesiae. Entonces, no está hablando de ese lugar físico de culto, está hablando de la casa del Dios vivo, que es la iglesia como comunidad. La iglesia como comunidad es la casa de Dios vivo. Quiero que sepas desde ahora cómo debes actuar en la iglesia, como miembro de la iglesia. Es decir, que ser miembro de la iglesia no está hablando de entrar en un templo que tiene su modo de comportarse, obviamente, sino en el pertenecer a la iglesia tiene un modo de comportarse. ¿Por qué? Porque es la casa del Dios vivo. Es decir, que la comunidad a la cual yo pertenezco, que se llama la iglesia, es efectivamente esa casa del Dios vivo. Y estará esa casa del Dios vivo realizada justamente por el gran misterio que continúa explicando San Pablo. Realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo hecho hombre. Y claro, es casa de Dios la iglesia en la medida que vivimos con Cristo y sobre todo ahí donde está presente Cristo en su manifestación más importante, que es la Santísima Eucaristía. Entonces tenemos la grandeza y la belleza de ese amor de Dios manifestado en Cristo hecho hombre, porque es un gran misterio, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones y aceptado en el mundo mediante la fe. No se puede aceptar a Cristo por otra vía. No se puede aceptar a Cristo si no es por la vía de la fe. Y por tanto yo pertenezco a esa comunidad que es la casa del Dios vivo, que es la iglesia, a través de la fe. Qué importante es por eso cuando nos reunimos a celebrar la Santa Misa el domingo, hacer esa profesión de fe por la cual yo me declaro perteneciente, miembro
a esa familia de Cristo que es la Iglesia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra del Señor. Fíjate cómo lo que acabamos de leer en el Evangelio de San Lucas se une de una manera tan bonita con las últimas palabras que leíamos en la primera lectura de la carta de San Pablo a Timoteo, donde se nos dice que es un misterio tan grande el de Cristo venido al mundo, hecho hombre, aceptado en el mundo solo mediante la fe, por el camino de la fe. Y lo que nos está diciendo el Señor en el Evangelio es justamente lo mismo. A Dios solo lo conocen a quienes quieren reconocerlo, es decir, a quienes desean caminar el camino de la fe. El camino de la fe, por tanto, no va a ser una imposición intelectual, no va a ser una imposición por la fuerza, mucho menos, no va a ser de ninguna manera una obligación, siempre va a ser una invitación y una aceptación desde la libertad de cada uno. En aquel tiempo Jesús dice: ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿Quiénes son los hombres de esta generación? Tú y yo. Seguimos siendo los hombres de esta generación. No se trata de la generación de ese momento, 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque el comportamiento sigue siendo exactamente el mismo. Cuando vemos la naturaleza humana, vamos a ver que en la naturaleza humana siempre se están repitiendo las mismas cosas, las mismas cosas. Por eso cuando alguien dice no hay nada nuevo bajo el sol, en alguna medida es verdad. Es verdad. Aquel que cree que todos los tiempos son tan distintos, no es que son tan distintos. Los pecados son los mismos. Se va transformando el modo en que los hombres se realizan los pecados y el modo en que se acercan a los pecados. Pero aquel pensamiento de que hoy en día todo es peor de lo que era, no es cierto. No es cierto. La misma generación, por tanto. ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿Y cuál es la comparación que hace Jesús? ¿A quién se parecen? Se parecen esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Aquí está la clave. Es decir, en el corazón que no se conforma con nada. Si le dan peras, quiere manzanas. Si les dan manzanas, quieren peras. Qué importante es leer lo que nos está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque este es un comportamiento clásico del corazón humano y que ninguno de nosotros está exento de caer en él. Ese modo de no conformarse nunca con nada. Es cierto que nosotros tenemos que tener un corazón deseoso de crecimiento, un corazón deseoso de mejorar, un corazón deseoso de crecer en nuestras virtudes, de siempre amar más, de siempre conseguir mejores situaciones, de querer que el mundo sea mejor, de que podamos superar los problemas y las dificultades, por supuesto. Ese es el anhelo del corazón humano, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquel que es incapaz de vivir la alegría porque todo lo ve malo, porque
a todo le encuentra un pero. Porque si los demás hicieron un gran esfuerzo para hacer una cosa, no se fija en ese esfuerzo que se ha hecho, sino en ese pequeño pedacito que está mal todavía. Porque ahí es donde va a tener puesta la mirada siempre. Es muy difícil para una persona que vive en esta mentalidad darse cuenta por sí mismo de este comportamiento. Normalmente va a necesitar ayuda, va a necesitar que le digan, oye, mira cómo eres. Siempre estás viéndole la quinta pata al gato, siempre estás buscando lo malo, siempre estás con esa mentalidad pesimista, nunca logras mirar con alegría las cosas. ¿Por qué sucede esto? Porque se vive en amargura, porque generalmente se vive en amargura. Quien vive prisionero en la amargura siempre va a encontrar lo malo, siempre va a encontrar lo malo. Por eso es parte de una enfermedad espiritual y también de una enfermedad mental, es decir, de un problema psicológico. Ese modo de nunca estar conforme con nada. Y entonces siempre estar incómodo en todas las situaciones, siempre estar con el corazón en otro lugar. Pero si estás aquí, ¿por qué no puedes gozar de este momento que estás viviendo? No, porque mi corazón, mi mente está en otro lugar, porque no puedo colocarme en el lugar. Esa es la profundidad de la frase de nuestro Señor. Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan, tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Es decir, no logran adecuarse a nada de lo que hay. Siempre el corazón en otro lado. Quien vive esta realidad es quien va hacia atrás. Te lo pongo como ejemplo para ver si lo entendemos mejor. Ay, yo quiero que mi familia sea como era antes. Eso es imposible. Es imposible. No se puede volver atrás. ¿Y quién quiere volver atrás? No, yo quiero que mis hijos vuelvan a ser pequeños. No se puede. No se puede volver hacia atrás. Entonces esa persona está mirando siempre hacia atrás como si lo que pasó era mejor, como si la situación pasada era lo mejor. No logra mirar el presente, contentarse con él y no logra proyectarse hacia el futuro, deseando lo que viene. Aquella persona que piensa siempre lo pasado fue mejor, siempre lo pasado fue mejor. Eh, Esto puede darse también a nivel institucional, por ejemplo, con un grupo. Puede ser un grupo de parroquia, puede ser un grupo católico, donde decimos, ay, es que antes este grupo era mejor, tenía más vida y no sé qué, tenemos que volver a como éramos antes. Volver. No, si yo no voy para atrás, yo no soy cangrejo, voy hacia adelante. Podré tomar la visión de lo que éramos y proyectar una mejor realidad para el futuro, pero no puede ser el deseo de mi corazón volver hacia atrás. ¿Y por qué dice esto nuestro Señor? Porque recibe críticas. Vino Juan, el Bautista, que ni comía ni bebía vino, ¿y qué dijeron? Ese está endemoniado. ¿Cómo es esto? Que no come, que no bebe, no es una persona normal. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Es decir, a uno lo critican porque no comía ni bebía. Al que come y bebe, en cambio, lo critican porque come y bebe. En definitiva, nunca vamos a abrir los oídos a la verdad. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a quedar encerrados en el inconformismo. ¿Para qué? Para no escuchar al final del día, para no alegrarnos, para no vivir de verdad, sino siempre tener un motivo para quejarnos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.